Algo que llama la atención. Los cuervos son listísimos, llevan aquí muchísimo tiempo. Pero, claro, el mundo no es suyo. Uno de los textos se pregunta por qué. A ver, vamos a meternos con eso. Esta fuente, Cuervos y la supremacía humana, los describe de una forma impresionante. Virtuosos del aire, herederos del tiempo. Dice que convivieron con dinosaurios y destaca algo biológico, la siringe. Exacto, que no es como nuestras cuerdas vocales, en la laringe. La siringe está más abajo, donde la tráquea se divide, y esto, como dice la fuente, les permite hacer sonidos distintos, a la vez. Desde cada bronquio, el resultado claro es una capacidad vocal que el texto llega a describir como más rica o compleja que la nuestra en algunos aspectos. Y no es solo imitar, que también lo hacen, y menciona eso de imitar la voz humana, que es un poco inquietante. Es algo más, profundo. Hay estudios que cita la fuente que sugieren que usan los sonidos de forma cognitiva, para contar, por ejemplo, o para planificar cosas socialmente. O sea que no sería solo instinto puro y duro, comunicación con símbolos, aprendizaje... Algo más avanzado. Justo. El texto argumenta eso, que demuestran capacidades cognitivas y de comunicación muy sofisticadas. Fruto de millones de años, claro. Y ahí es donde lanza la pregunta clave que tú decías al principio. Claro. La pregunta del millón, si son tan antiguos, tan listos con los sonidos, tan capaces cognitivamente, ¿por qué no mandan ellos? ¿Qué nos diferencia según este texto? Pues la fuente va directa a eso. Su argumento principal es que la supremacía humana, bueno, tal como le entiende este texto, no viene de ser más viejos evolutivamente, ni de tener una voz compleja, ni siquiera de ser listos para resolver problemas prácticos. Dice que nuestra diferencia está en la capacidad de crear, entender y funcionar con sistemas abstractos. Pone ejemplos: constituciones, algoritmos, utopías. Cosas que se basan en ideas, en símbolos invisibles, que solo existen en nuestra cabeza, colectivamente. Ah, vale. La capacidad de manejar lo que no se ve, lo que no se toca. Exactamente. Y aquí es donde el argumento da un giro, teológico en esta fuente en concreto. Conecta esa capacidad humana para lo abstracto con la naturaleza de Dios, que describe como abstracta, invisible. Lo presenta como una especie de reflejo, o una prueba, dentro de su lógica, de que hay un diseño divino, una elección para que la humanidad tenga un rol dominante, digamos. De gestión. Pero es importante entender que esta es la interpretación de esta fuente que estamos viendo. Entendido. O sea, una perspectiva que pone la clave no en la biología pura, sino en esa capacidad para lo abstracto, y le da una lectura teológica. Y esa idea de que nuestra ventaja no es solo física me lleva a otra línea argumental muy curiosa que hay en el material, una que mira nuestra propia biología de forma, bastante radical. Sí, conecta bien. Otra fuente, la de Göbekli-Tepe, la debilidad humana, propone algo muy particular sobre nuestro cuerpo. Sostiene que esas cosas que vemos como debilidades, la piel fina, no tener garras, menos fuerza que otros animales, pues que no son fallos evolutivos. Ni desventajas. Sino parte de un plan. Según interpreta esta fuente, esa fragilidad aparente fue orquestada. A propósito. Para obligarnos a buscar el poder en otro sitio. No en el músculo, sino en la mente, en cooperar, en la espiritualidad. Se nos dio, dice, conciencia, intelecto, capacidad para lo trascendente, en vez de cuernos o garras. Así que la vulnerabilidad no sería un problema, sino el motor, lo que nos empuja a la fe, a organizarnos, a buscar lo sagrado. Anda. O sea, le da la vuelta completamente. Una desventaja evolutiva convertida en ventaja espiritual o teológica. Esa es la idea central del argumento. Y conecta, como bien dices, con la otra fuente, la vocación divina, que habla de ser creados a imagen y semejanza de Dios, citando el Génesis. La idea es que no estamos hechos para competir solo en lo físico, como los animales, sino para ir más allá, con la mente, con el espíritu. Y aquí es donde aparece ese sitio arqueológico increíble, Göbekli-Tepe. Que aquí es donde se pone interesante de verdad la cosa, ¿no? Hablamos de un complejo en Turquía, pilares enormes de piedra tallados, de hace más de 12.000 años. 12.000, sí. El templo o sitio ritual más antiguo que conocemos, pero por mucho. Y lo más fuerte, como dice la fuente, es quién lo hizo y cuándo. Cazadores-recolectores.
Y esto es clave, porque es milenios antes de la agricultura, de la cerámica, de la escritura, incluso de los pueblos fijos que asociamos al Neolítico. Sobraba comida y de ahí la organización, los especialistas y al final los templos como muestra de poder. Correcto. Esa es la historia habitual. Pero esta fuente sobre Göbekli Tepe dice, un momento, propone darle la vuelta a la tortilla. Argumenta que este hallazgo sugiere que no fue la necesidad material, la comida, lo que juntó a la gente y creó la civilización, sino una necesidad espiritual, la adoración. Que la motivación real para que grupos distintos de nómadas colaborasen a lo bestia, se organizaran y le metieran un esfuerzo brutal durante siglos, fue construir y mantener ese sitio sagrado, celebrar ritos juntos. Entonces, la espiritualidad como la causa, la base de la sociedad compleja, y no al revés. Esa es la tesis fuerte que presenta la fuente, apoyándose en Göbekli Tepe. La necesidad de conectar con algo más grande, lo sagrado, pudo ser el verdadero pegamento social al principio, el motor que llevó a cooperar a gran escala, a quedarse más quietos, y que preparó el terreno para la agricultura, que vino después por allí mismo. La fuente incluso dice que mover esas piedras enormes, algunas de toneladas, sin metal, sin rueda, sin animales de tiro, es casi inexplicable en términos prácticos. Lo ve como un acto de fe colectiva. Una prueba de que la fuerza que unía a esa gente estaba en el espíritu compartido, en cooperar para algo trascendente. Insisto, es la interpretación específica de esta fuente que analizamos. Desde luego es una interpretación que te hace darle una vuelta a las ideas habituales sobre cómo empezó todo esto de la civilización. Y esa idea de un impulso espiritual tan fuerte de mirar a lo trascendente como motor nos conecta con la tercera fuente principal, la vocación divina del ser humano. Este texto parece ir un paso más allá. No solo dice que somos diferentes, sino que tenemos como una misión. Así es. Este texto desarrolla mucho la idea del ser humano no como un animal más, sino como alguien con una tarea especial en la creación, como un co-creador con Dios. Marca mucho la diferencia con los animales. Dice que ellos actúan más por instinto, patrones fijos. Pone el ejemplo de la abeja, siempre con la misma colmena, o el lobo aullando por necesidad. ¿Y nosotros qué? ¿Cuál es el contraste? Pues nosotros, según este texto, tenemos conciencia. Y no solo de nosotros mismos, sino moral, para distinguir el bien del mal, y con eso una responsabilidad activa. Cita el Génesis, eso de llenad la tierra y sojuzgadla, pero no lo interpreta como barra libre para explotar todo, sino como una llamada a cuidar, a ordenar, a embellecer, a transformarla para bien. ¿Y cómo se supone que hacemos eso de co-crear? ¿Qué ejemplos pone la fuente? ¿Qué implica en la práctica? Pone ejemplos variados para tocar distintos palos de lo humano. Habla de construir templos, catedrales que eleven el espíritu, de componer música que exprese belleza, emociones, de desarrollar la medicina para quitar sufrimiento, buscar conocimiento científico, explorar el universo para entender la creación. Desde este punto de vista, todo eso, si se hace con buena intención, es participar en la obra divina, transformar el caos en cosmos, reflejar atributos de Dios, intelecto, creatividad, orden, amor. Suena elevado, sí, una visión potente del potencial humano. Pero la diferencia que marca esta fuente no se queda aquí, en la Tierra, ¿verdad? Habla de un destino final que nos separaría totalmente del resto de seres vivos. Correcto. Ese es un punto clave en su argumento teológico. Sostiene que la vida humana no acaba con la muerte física. Se basa en textos como Eclesiastés, eso de que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Afirma que hay una continuidad espiritual después de la muerte y apunta a una vida eterna con Dios. Describe ese futuro usando referencias del Apocalipsis, como un estado reconciliado, sin dolor, ni llanto, ni muerte. Pero el texto no se olvida de la parte oscura, ¿no? Habla del pecado, de la lucha interior. No, que va. Lo reconoce totalmente. Habla del pecado como una herida profunda en nosotros, consecuencia de la caída del Edén a la que alude. Esa herida nos haría tender al egoísmo, a destruir, a separarnos de Dios, dificultando cumplir esa vocación de co-creadores. Presenta la vida como una lucha constante, entre esa llamada divina y la tendencia al pecado. Ahora, dentro de su visión cristiana, claro, introduce a Cristo y la redención. Cita Juan 3:16, lo de «porque de tal manera amó Dios al mundo», como la forma en que Dios ofrece sanar esa herida,
restaurar la relación y recuperar la capacidad de cumplir la vocación. Incluso parece que ve esa lucha como algo que nos forma. Sí, usa la imagen de la forja, la lucha contra el pecado, el esfuerzo por vivir según principios divinos. No es solo una batalla, es un proceso que moldea el carácter, que purifica, y que al final nos acerca a esa semejanza con Dios a la que estábamos destinados. Por eso el final de la historia humana, según la teología específica de esta fuente, no es desaparecer en la nada o seguir el ciclo de la naturaleza, es culminar en una plenitud consciente, eterna, en un reino venidero, una creación reconciliada, perfecta. Alude a pasajes como el final del Apocalipsis, lo de reinarán por los siglos de los siglos. Pero bueno, es vital recordar que son conceptos teológicos muy concretos de este material que estamos viendo. De acuerdo. Vaya recorrido, ¿eh? Denso, pero ayuda a ver las distintas piezas. Si intentamos unirlas, ¿qué imagen general sale? Hemos visto argumentos que nos pintan como vulnerables físicamente, quizá menos complejos que un cuervo con la voz en algunos aspectos, pero especiales. Y esa especialidad, según estos textos, viene de la capacidad para pensar en abstracto, de crear sistemas con símbolos. Y esa capacidad para lo abstracto, algunas fuentes la ligan directamente a lo divino, ¿sí? Además, hemos visto cómo se le da la vuelta a la debilidad física. No es un fallo, es un diseño para empujarnos a depender de la inteligencia, de la cooperación y sobre todo de la espiritualidad. Ahí es donde Göbekli Tepe se usa como prueba clave en una de las fuentes. Evidencia arqueológica, dicen, de que ese impulso espiritual, esa necesidad de conectar con lo sagrado, pudo ser el motor original de la civilización, antes incluso que la agricultura organizada. Exacto. Y para rematar, la idea de una vocación divina concreta. Ser co-creadores, responsables de cuidar y mejorar el mundo. Con conciencia moral y un destino que, según estos escritos teológicos, va más allá de la biología. Apunta a una eternidad con Dios. A pesar de la lucha interna con el pecado, que ven como parte de una formación espiritual. Entonces, el patrón que parece salir al juntar estas fuentes es que la humanidad se define más por su relación con lo inmaterial, lo abstracto, lo espiritual, lo divino, que por sus características biológicas comparadas con otros. La debilidad física te lleva al espíritu, el pensamiento abstracto permite crear sistemas complejos que ven como reflejo divino y el impulso espiritual se postula como la base de la sociedad. Todo esto, claro, dentro de la interpretación particular que nos dan estos textos. Efectivamente, es una narrativa bastante coherente la que construyen estas fuentes, cada una poniendo su pieza, para dar una visión muy concreta del lugar y el propósito del ser humano. Pues concluimos así esta exploración de las perspectivas sobre la singularidad y el propósito humanos, tal como las presentan los materiales que hemos analizado hoy. Hemos viajado desde la inteligencia de los cuervos y esa reinterpretación de nuestra fragilidad, pasando por los misterios de Göbekli Tepe, hasta llegar a conceptos teológicos hondos sobre ser co-creadores y tener un destino eterno. Las fuentes, si las miras juntas, dibujan un retrato del ser humano donde lo que de verdad nos define es la conexión con lo abstracto, lo espiritual, y para ellas, lo divino. Mucho más que si nos comparamos biológicamente con otros animales. Y esto, bueno, compartas o no las ideas teológicas de fondo, deja una reflexión interesante. Si aceptamos, aunque sea solo para pensar, la lógica de estos textos, ¿cómo deberíamos definir el éxito o la supremacía de una especie? ¿Se mide por dominar físicamente? ¿Por adaptarse? ¿Por la complejidad social que se ve? ¿Por durar mucho en la evolución? ¿O podría medirse, como sugieren estas fuentes, por cosas totalmente distintas? La capacidad de buscar sentido, de crear belleza, de actuar moralmente, o de relacionarse con algo trascendente. Una pregunta que, la verdad, se queda ahí flotando después de este análisis.